Capítulo 11. La organización de la opinión pública. En este capítulo, Bernays regresa al núcleo de todo su planteamiento, la opinión pública, pero no como algo espontáneo, ni como la suma natural de pensamientos individuales. La presenta como algo que puede ser organizado. Bernays parte de una premisa incómoda. La opinión pública, por sí sola, es fragmentaria, contradictoria y fácilmente influenciable, no porque las personas sean incapaces de pensar, sino porque la complejidad del mundo moderno supera la capacidad de análisis individual constante. Por eso, sostiene, la opinión pública necesita estructura. Aquí introduce la idea de coordinación consciente, grupos, líderes de opinión y mediadores que ordenan el caos informativo y ofrecen marcos interpretativos compartidos. La propaganda, en este contexto, no crea opiniones desde cero. Las canaliza, toma preocupaciones dispersas y las alinea en narrativas coherentes. Bernays entiende que las personas no reaccionan a hechos aislados, sino a relatos que dan sentido a esos hechos. Por eso, la organización de la opinión pública no se basa solo en información, sino en secuencias. ¿Qué tema aparece primero? ¿Qué se enfatiza? ¿Qué se omite? ¿Qué emociones se activan? Aquí la influencia no actúa en un solo mensaje, sino en la continuidad del discurso. Bernays observa que, cuando una opinión se presenta como ampliamente compartida, gana fuerza por sí misma. El consenso percibido reduce la necesidad de análisis individual. Nadie quiere sentirse fuera de lugar. Así, la opinión pública organizada no obliga a pensar de cierta manera. Hace que pensar distinto se sienta innecesario o aislante. En este capítulo, Bernays deja claro que la propaganda no solo persuade individuos, administra climas mentales colectivos. Y cuando el clima está bien diseñado, las opiniones se acomodan solas. Consenso, repetición y alineación. Bernays profundiza aquí en cómo la opinión pública se vuelve estable una vez que ha sido organizada. El consenso no surge porque todos piensen igual, surge porque las diferencias se vuelven irrelevantes dentro de un marco dominante. La repetición juega un papel central. No la repetición exacta de un mismo mensaje, sino la repetición de conclusiones similares desde múltiples voces. Medios distintos, tonos distintos, estilos distintos, pero la misma idea de fondo. Bernays entiende que cuando una persona escucha una misma conclusión desde fuentes diversas, tiende a asumir que esa conclusión es el resultado lógico de los hechos. No se percibe como propaganda, se percibe como realidad compartida. Aquí, la alineación no es forzada, es progresiva. Las personas ajustan sus opiniones para no quedar fuera del clima general, no por miedo explícito, sino por comodidad cognitiva. Pensar en contra del consenso requiere energía, argumentos y a veces aislamiento social. Bernays observa que la mayoría no busca conflicto permanente, busca pertenencia y estabilidad. Por eso la opinión organizada no necesita silenciar todas las voces disidentes, le basta con rodearlas. Cuando una opinión alternativa queda rodeada de mensajes contrarios, pierde peso sin necesidad de ser refutada. Aquí la propaganda actúa como arquitectura. No empuja directamente al individuo, rediseña el espacio en el que el individuo se mueve. El resultado es un consenso que se siente natural, espontáneo, inevitable. Bernays no presenta esto como una perversión democrática, sino como una técnica de gobernanza moderna. Para él,
una sociedad compleja necesita opiniones mayoritarias claras para funcionar sin fricción constante. Pero ese funcionamiento tiene un costo silencioso: la reducción del espectro de lo pensable. No porque esté prohibido pensar distinto, sino porque hacerlo deja de parecer útil. Cuando la opinión se vuelve ambiente. En el cierre de este capítulo, Bernays describe el estado final de una opinión pública completamente organizada. Deja de sentirse como opinión, se vuelve ambiente. No es algo que se discuta activamente, es algo que se respira. Las personas ya no formulan su postura a partir de un análisis consciente, sino desde el clima general en el que están inmersas. Aquí, la opinión pública no necesita ser defendida con argumentos constantes. Se sostiene por presencia. Está en los titulares, en las conversaciones casuales, en los chistes, en las referencias compartidas. Bernays entiende que cuando una idea alcanza este nivel de difusión, cuestionarla deja de ser un acto intelectual y se convierte en un gesto incómodo. No porque esté prohibido, sino porque rompe la armonía del entorno. El desacuerdo ya no se enfrenta, se desvía, se minimiza, se relativiza, se presenta como marginal. Aquí, la propaganda no actúa sobre individuos aislados, sino sobre el campo social completo. La opinión organizada no empuja a pensar igual, hace que pensar distinto requiera un esfuerzo adicional, y la mayoría simplemente no siente la necesidad de hacerlo. Bernays no concluye este capítulo con una condena ni con una celebración. Concluye con una constatación funcional. Una opinión pública estable es aquella que ya no necesita ser sostenida activamente. Funciona por inercia. El riesgo, no formulado explícitamente, es que cuando la opinión se vuelve ambiente, el pensamiento crítico no desaparece, pero pierde oxígeno, y pensar sin oxígeno siempre cuesta más. Con este capítulo, Bernays deja claro que el poder moderno no se ejerce solo sobre decisiones visibles, sino sobre atmósferas mentales compartidas. Y cuando la atmósfera está bien diseñada, las opiniones se acomodan solas.